Amén, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿cuántos quieren seguir aprendiendo? Amén, amén, aleluya. Pues hoy vamos a seguir aprendiendo sobre nuestra palabra del Señor, amén, que tenemos como arma que el Señor nos ha dejado. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio. Y antes de empezar con el Nuevo Testamento, hoy vamos a ver qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque no fue que terminó el Antiguo y empezó el siguiente, ¿o sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Terminó el Antiguo y todo es continuación? Amén. Hubo un periodo de tiempo que surgieron muchas cosas, amén. Surgieron muchas grupos que luego vamos a ver en el Nuevo Testamento, surgen en ese tiempo. Y necesitamos también saber, para saber qué tipo de personas eran esos grupos que salen, como los macabeos, ¿no? Como los celotes, y todo ese grupo que de pronto salen en el Nuevo Testamento. ¿De dónde salieron, no? Bueno, vamos a empezar. Le invito al hermano que pase a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y de cuántos libros se compone la Biblia? 66, ¿verdad? ¿Y cuántos son los escritores aproximadamente? 40 aproximadamente, amén. Luego, ¿en cuántas partes está dividido? En dos, ¿no? ¿Cómo se llama la primera parte? Antiguo Testamento. ¿Y la segunda parte? Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿bien? Bueno, el Antiguo Testamento es el que ya vimos, ¿no? ¿Sí o no? Amén. ¿Y vimos cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39. Bien, posterior a hoy, vamos a empezar, ¿qué parte? Después de este vamos a empezar el nuevo ¿qué? Testamento. Y vamos a aprendernos los otros 27 libros, amén. Bien, siguiente diapositiva, por favor, hermano. Cuando termina el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, hay un periodo que le dicen 400 años de silencio. O también hay quien le dice periodo intertestamentario, ¿vale? Porque no forma parte ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Entonces, 400 años de silencio o periodo intertestamentario. Le dicen periodo de silencio no porque no hubiera profecía o profetas, sino porque no hay registro de profecías escritos. Entonces, por ese motivo es que se les denomina 400 años de silencio. Porque, bueno, como ahí vemos, si nos vamos luego al Nuevo Testamento en Lucas 2, 36 y 38, y bueno, Lucas 2, podemos ver a Ana, que profetizó sobre Jesús y era anciana. Amén. Es decir, era una mujer anciana, profetiza, entonces, y también estaba Simeón y Juan el Bautista. Es decir, profecía había, porque había hombres y mujeres con un corazón disponible. El pequeño remanente que siempre mantuvo el Señor. Amén. Pero no hay registro escrito. Amén. ¿Entendido? Amén. 400 años de silencio porque no hay registro de profecías escritas. Amén. Bien, la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Bien, en este momento hubo mucha crisis política, religiosa y social en Israel. Hubo muchos conflictos porque Israel fue invadida. Amén. Bueno, estaba allí invadida por el Imperio Persia y además, antes de que terminara el Antiguo Testamento, amén, Alejandro Magno, ¿cuántos conocen a Alejandro el Magno? Amén. Muy escuchado, ¿verdad? De historia. Alejandro el Magno, amén, o Alejandro el Magno, cada uno tenemos nuestras adaptaciones, derrotó a Darío el persa, amén. Profecía que se cumple en el libro de Daniel,
en esta parte de la historia, vemos, si la analizamos y estudiamos, vemos cómo se cumplen muchísimas profecías, pero algunas de las claras que tenemos son, por ejemplo, las del libro de Daniel, en el capítulo 2, capítulo 7, en la del capítulo 8 y capítulo 11. Porque no solamente Alejandro el Magno, sino otros pueblos también posterior conquistaron Israel, trayendo sus costumbres y oprimiéndolos. Por eso hubo crisis también política, religiosa, social. Hubo mucho caos en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, en ese tiempo, Alejandro Magno derrota a Darío el Persa e introduce las costumbres de los griegos en Israel, haciendo que aparezcan civilizaciones como los griegos helenistas. Hermano Pedro, la siguiente diapositiva, por favor. Los judíos helenistas que admiraban las costumbres griegas, muchos pusieron una vez hasta un gimnasio cerca del tabernáculo hicieron. Es decir, hubo mucho caos, mucha apostasía, ¿no? No me acuerdo de la palabra, lo siento. Bien, y aparecen los macabeos. ¿Quién eran los macabeos? Los macabeos, amén, son aquellos que cuando Antíoco, el nieto de Alejandro Magno, abole la legítima línea de sacerdote, es decir, ustedes saben que los descendencia de Aarón eran los sacerdotes. Entonces, ellos ya no. Antíoco elimina eso. Pone un sacerdote conforme al corazón de él, que lo obedeciera a él, a los griegos, ¿no? Y además profana el templo con animales impuros y un altar pagano. Y bueno, también hace el gimnasio. Ustedes saben que los griegos eran muy de ir medio descubiertos y de hacer mucho gimnasio. Todas esas costumbres vienen de ahí, de ese pueblo, de esa civilización. Todo eso lo trasladan a las costumbres de ahí, del pueblo judío. Y los macabeos, guiados por Judas Macabeo, ¿de acuerdo? Pues se levantan queriendo impedirlo, haciendo violencia, guerra y destrucción, ¿vale? Bueno, lo que sí es que restauran el linaje de sacerdocio, eso es lo que consiguieron los macabeos, y rescatan el templo. Pero fue un periodo de mucha crisis, mucho caos y muy violento. Luego, después de los griegos, hermano Pedro, por favor, vienen los romanos. Vinieron los romanos a conquistar Israel. Suceden muchas más cosas, pero esto es un resumen de lo que más hay que destacar, ¿de acuerdo? Para nosotros, cuando leamos, entendamos bien. Cerca del año 63 antes de Cristo, ya estamos cerquita, Pompeyo de Roma conquista Israel y Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Amén, el rey que mató a tantos niños, ¿no? Pues Herodes es nombrado rey de Judea en ese momento al conquistar Israel. Y aparecen dos importantes grupos, fíjense que son políticos religiosos. En ese momento en Israel, lo que era alabar a Dios ya se veía mucho del ámbito político. Ya no era tanto alabar a Dios, sino que se estaban como corrompiendo. Amén. Y surgen los fariseos, que son aquellos que mataron al Señor, amén. Son aquellos que decían que tenían la ley del Señor, pero además que tienen leyes orales de los hombres que le daban más importancia que a la misma ley de Moisés. A eso fue que el Señor los criticó, porque ellos decían, mira tus discípulos que no se lavan las manos. Y le decían, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. El Señor siempre lo debatía cuando ellos querían imponer sus leyes orales, diciendo, la ley de Moisés no es lo que estáis cumpliendo, sino vuestras mismas leyes. Entonces, los fariseos son los que tienen
la ley de Moisés, pero además es la añadida. ¿De acuerdo? Para no confundirnos, son muchos. Saduceos. Los saduceos son los ricos, los aristócratas, y ejercían poder a través del Sanedrín. Es decir, estaban metidos en todo lo que es el Sanedrín. El Sanedrín era religioso y político, lo que guiaba al pueblo de Israel en ese momento, ¿de acuerdo? Y ellos eran los que se llevaban las manos a la cabeza cuando Jesús hablaba de la resurrección de los muertos, porque no creen en la resurrección, y ellos también pues imitaban a los griegos, tenían fascinación por los griegos, ¿de acuerdo? Y los celotes, aunque en minoría, era una pequeña secta judía que lo que eran muy violentos, querían revolucionar, es decir, quitar las costumbres de los romanos, restaurar la ley, pero con violencia. Los celotes era lo que pertenecía a nuestro apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Que por eso para él era normal coger y pegarle un espadazo al que venía a llevarse al Señor. Para él era normal, pero el Señor dijo no. Y le restauró, ¿no? Por eso, porque el apóstol Pedro era celote antes de conocer al Señor. Amén. Entonces, en este periodo surgen estos grupos predominantes, aunque muchos más, porque surgieron muchos más grupos que hacían revolución, que querían llevar su idea, su forma de pensar de la ley del Señor, etcétera. Pero esos son los que más destacamos porque son los que más aparecen, ¿no? Y bueno, lo siguiente es para que podamos entender, por favor pase la diapositiva. Aquí pueden ver una clasificación del social, del estatus, porque en ese momento ya no todos eran iguales. En el pueblo judío se había puesto mucho estatus. Los primeros eran el sumo sacerdote, era el que más valía, pero el sumo sacerdote conforme al corazón del gobernador del Imperio Romano. No podía ser un sumo sacerdote de la tribu de Aarón, sino que era el que elegía el gobernador. Luego eran los saduceos, que eran aristócratas, y los ricos, los que hemos visto que eran aristócratas y ricos. Luego los sacerdotes, levitas, y los escribas estaban en tercer lugar. Después vienen los fariseos, que es el segundo grupo más predominante. Los celotes, que eran los celosos, significa celotes, acuérdese de celoso, porque eran celosos en la ley, tanto que mataban. El pueblo judío en general, luego mujeres, enfermos, pecadores, los que eran discriminados, y al final los esenios, que era un grupo muy pequeño que prácticamente casi ni se nombra. Amén. Y vemos que el Sanedrín es aparte, era como un órgano político en ese momento y religioso, que se basaba tanto en la ley del Señor, pero era aparte de lo que era la escala social. Amén. ¿Más o menos se entiende? Entonces, en este tiempo es donde salen todos estos grupos, macabeos, celotes, fariseos, todos estos grupos que vemos luego en el Nuevo Testamento salen de aquí. Amén. De todas las revoluciones, de todas las conquistas que ha habido, porque querían imponían las normas, tanto griegas como luego romanas, y pues querían recuperar las costumbres del Señor, las costumbres del pueblo judío, pero siempre también conforme a su pensar. Y bueno, en medio de esta crisis, hermano Pedro, puede pasar, cómo el Señor es tan grande, cómo el Señor es tan poderoso, que hasta los mismos incrédulos estaban empezando a dudar de su politeísmo, porque estaban empezando a leer, estaba a su mano todo lo que eran los textos de la ley del Señor, y ahí empezaban a traducirse la ley, primero al griego, luego al romano, ¿de acuerdo? Y lo que permitió las invasiones es que se construyeran calzadas, que hubiera paz y libertad para viajar, lo que hizo idóneo el momento de la venida de nuestro Señor.
porque también los judíos estaban tan oprimidos y contaminados que decían solamente el Mesías nos puede salvar. Fíjese, en medio de todo ese caos, el Señor trae la venida de su Mesías. Amén. Entonces, con eso también quiero animarlos, porque lo que está pasando hoy en día ya ha pasado. Todo se repite. Y todo se está preparando para la segunda venida del Señor. Fíjese que aquí hubo tanto caos que no era en vano, era para la venida del Mesías, el que trajo libertad, el que trajo liberación, amén, a todos aquellos y poder predicar el Evangelio. Lo mismo está sucediendo en este momento, se está preparando para la venida, pero la venida ya como juez, a llevarse a su iglesia y venir a juzgar, amén. Entonces, este tiempo, aunque no lo menciona la palabra del Señor, es importante también que tengamos conocimiento, porque entenderíamos el porqué de la venida del Señor, entendemos el porqué de tantos conflictos sociales y el porqué el Señor también era tan duro con muchas personas, porque tomaban la ley del Señor, la tomaban a su conveniencia, no la tomaban como era, como pasaba con los fariseos, celotes y demás. Todos hacían lo suyo. Gloria a Dios que en medio de todo siempre había un remanente y a eso vino el Señor a rescatar, amén. Y bueno, con el último texto bíblico que me encantó, amén, en el Salmo 137, 5, 6, vamos todos a decirlo juntos, amén. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Señor quiere, amén, se preocupa por nosotros. Entonces, que siempre estemos buscando de su presencia, porque grandes maravillas va a hacer en nuestra vida, amén. Que el Señor le bendiga.